en este momento en la unidad número 3, recta final ya del semestre. Estamos ya prontos a terminar la unidad número 3 para iniciar la número 4. En ambas unidades estamos trabajando la geometría vectorial y la geometría del espacio. Entonces, me imagino también que los estudiantes de Gustavo han de pronto una clase más antes que nosotros, pero también están por esos lados de trabajo con operaciones entre vectores. Estamos en este momento en los talleres 14 y 15 en ambos grupos. Entonces hoy voy a hacer ejercicios del taller 15. Si de pronto algún estudiante requiere que hagamos algún ejercicio del taller 14, me cuenta y también los hacemos. Listo. Vamos a compartir la pantalla. ¿Hay forma de que podamos hacer algún ejercicio de cómo encontrar un vector unitario? Claro que sí, Caterine. El taller número 15 tiene mucho trabajo con vector unitario. Entonces, vamos a mirar los del taller 15 que son con vectores unitarios. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto, Caterine. Bueno, entonces vamos a compartir acá escritorio. Bueno, sí, de manera de repasito rápido. Permítanme. Repasito rápido de la definición de vectores unitarios para que podamos enfrentar el taller con más apropiación de conceptos. Entonces dice que el vector unitario, también conocido como vector normalizado, es aquel cuya magnitud es igual a 1. Eso es clave, no se nos puede olvidar que el vector unitario tiene magnitud igual a 1, no tiene unidades. Por ser vector, tiene magnitud, dirección y sentido. La dirección y sentido de un vector unitario es la misma dirección y sentido de su vector, yo lo he llamado su vector madre, su vector origen, ¿cierto? Pero siempre su magnitud va a ser igual a 1. Entonces, es decir, un vector P es un vector unitario si su magnitud, recuerden que estas dos barritas representan magnitud, es igual a 1. Y para hallar el vector unitario de cualquier vector, la expresión matemática es dividir esas coordenadas del plano cartesiano que me componen el vector o del espacio, porque también aplica para el espacio, sobre su magnitud, ¿cierto? Y tiene sentido, eso tiene que dar 1, porque recuerden que el vector en coordenadas cartesianas es un vector que se compone por XY o por XY y Z, si es el plano. La P es XY o Z, si es el plano. Y la magnitud de P es esa relación pitagórica de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Esto tiene que dar 1. Pero tiene que dar 1 ¿qué? La magnitud. Ojo aquí. O sea, este sería la respuesta que me dé esta división por aquí. Va a ser, llamémosla un X sub 1, un Y sub 1, un Z sub 1. Esta división me da, otra vez, unas coordenadas cartesianas, pero ya de un vector unitario, ¿cierto? Si yo le hallo la magnitud a este nuevo vector, X sub 1, Y sub 1, Z sub 1, esa magnitud me da 1. Tiene que dar 1 porque es un vector unitario. Y les estaba diciendo que tiene sentido, pues porque al hallarle, al hacer esta división, esta magnitud y esta nueva magnitud cuando también la halle, pues son componentes matemáticos iguales, y al ser iguales su división me tiene que dar 1, ¿cierto? Bueno, aquí la conclusión de esto, para que lo tengan en cuenta en el concepto de vector unitario, es esta.
hallar un vector unitario es escoger sus componentes, por ejemplo en el plano, sobre su magnitud, que es una relación pitagórica. Y esta magnitud me da un nuevo vector, x1, y1, que es el vector unitario. Listo. Bueno, entonces un vector unitario es un vector que tiene magnitud 1 y no tiene unidad, es lo que les acaba de decir. Es usado para especificar una dirección. Entonces mírenlo acá, el vector u y su vector unitario. Es como un hijito, ¿cierto? Tiene la misma dirección, el mismo sentido y su magnitud da 1. Miren los vectores unitarios en el espacio. Vector unitario y para el eje X, el vector unitario J para el eje Y y el vector unitario K para el eje Z. Todos de magnitud 1. El vector unitario U apunta en la dirección de U, a menudo denotado con un sombrero. Las notaciones pues depende del libro de referencia, del video que estén viendo en YouTube, del texto que estén descargando de internet, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pues aquí en esta clase le hemos trabajado así, digamos el vector unitario de A, entonces el vector unitario de A, de manera pues como especificarlo, pero esto es notación y depende del libro de referencia. Ejemplos útiles son los vectores unitarios cartesianos I, J, K, apuntados en las direcciones de los ejes X, Y y Z. Mírenlo de nuevo acá. Conversaba es que en el plano, el gráfico en el espacio depende de 3 dimensiones, X, Y y Z, y que la ubicación de estas dimensiones pues no importa cómo yo las vaya a colocar, esto también depende del libro de referencia. Sin embargo, pues acá en el curso vamos a usar X en este eje, Y en este eje y Z en este eje. De nuevo, no queriendo decir que no puedan poner a X acá, a Y acá y a Z acá, pues eso sí no tiene ningún problema. Miren que es lo que explican también acá. Bueno, entonces, en este repasito rápido, recuerden que, miren por ejemplo acá el vector A. Recuerden que un vector A se puede descomponer en sus componentes rectangulares, que sería esta X, y este a Y, ¿cierto? Que es este mismo, y en sus vectores unitarios, que es lo que estamos viendo. Entonces, el vector A se compone a X a Y, o a X a Y a Z si es en el espacio, ¿cierto? En 3 dimensiones. Y que también se puede expresar, un vector A también se puede expresar como la suma de sus vectores cartesianos en la dirección del vector Y y del vector J. X, el eje X, tradicionalmente en la mayor parte pues, de los textos está relacionado con el vector unitario Y, el vector Y está relacionado con el vector unitario J, y en el espacio Z está relacionado con el vector unitario K. Bueno, no es un igual, sino pues que están relacionados. No es que sean iguales, sino que ahí se ubica. Los vectores Y se ubica en el eje X, el vector J unitario se ubica en el vector Y y el vector Z, unitario se ubica en el vector Z. Y aquí están 3 dimensiones. Listo. Entonces miren cómo yo también puedo expresar un vector en 3 dimensiones en términos de sus componentes cartesianas y amarrados a sus vectores unitarios y J y K. Entonces cuando ustedes tengan un vector, por ejemplo, que les diga, sea el vector 3i más 2j menos 5k. Este vector también lo podemos escribir tranquilamente como 3, 2, menos 5. Este componente en X, componente en Y y componente en Z. Listo.
Bueno, y supongamos que tenemos dos vectores. Bueno, aquí miren cómo se ubican dos vectores cualquiera, un vector U y un vector V. Entonces, de acuerdo a este repaso que estamos haciendo, el vector U se puede expresar como la suma de sus vectores por sus unitarios, es Vxy y Vyj. Y lo mismo el vector V. Entonces, V, ¿quién será? Vxy, Vyj. Entonces, si yo lo fuera a descomponer, este sería Vx, Vy, y este sería Vx. Están por acá también en el eje, ¿cierto? No los puede poner donde quiere. Este sería el vector Uy, este sería el vector Ux. Recuerden que para sumarlos tengo dos posibilidades. Entonces miren donde he trasladado el vector V. Se pone en la cabeza del primer vector y se une el origen del primer vector con la cabeza del segundo vector, y este que estoy poniendo por acá es el vector resultante. En mi clase lo hemos llamado R, pero eso depende, pues la letra que se le ponga es independiente. Y que las resultantes en X o las Wx es la suma de todas los componentes en X, y que las resultantes en Y o las componentes en Y es la suma de todos los vectores en Y. Entonces el vector W, que es el resultante de la suma de ambos, pues es igual a la suma vectorial de estos dos vectores, vectorial no lineal, y ese vector también tiene componentes en X y componentes en Y con sus vectores unitarios, Y y J, ¿cierto? Y también habíamos conversado que se puede realizar la suma, que esto es lo mismo, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí también se completa un paralelogramo, que la diagonal que estoy aquí retiñendo de ese paralelogramo es precisamente U más V, que es la resultante, que en esta diapositiva la llaman W. Listo. Bueno, concepto todavía para reforzar lo de vector unitario. Miren que por aquí se dibujaron vector Y y vector J en un plano cartesiano. Este sería el eje Y, este sería el eje X. Cada cuadrito mide una unidad, ¿cierto? O sea que este puntico que estoy señalando acá tendría como coordenadas 1,0. Y este puntico que estoy señalando acá tendría como coordenadas 0,1. Si yo le fuera a hallar la magnitud ahí, mírenlo por acá, y tiene como coordenadas 1,0, que es lo que acabamos de decir. Si le calculamos el módulo, o sea, o su magnitud, recuerden que hacemos esa relación pitagórica, es X, este es Y, entonces sería X al cuadrado más Y al cuadrado, y precisamente es este, ¿cierto? Entonces 1 al cuadrado da 1 y raíz de 1 da 1. Se verifica que el vector es unitario, igual para J. X, y por acá verificamos que el vector es unitario, entonces lo mismo, 0 más 1, y al sacarle la raíz a 1 nos da 1, y los vectores son unitarios. Vemos que el vector tiene como módulo 1. ¿Qué coordenadas tiene, por ejemplo, este vector? Este vector tiene como coordenadas, miren, 5 y 4, ¿cierto? 5 en X, 4 en Y. ¿Cómo se le calcula el vector unitario a U? El vector unitario del vector U, el vector unitario del vector U se calcula con la formulita que les mostraba ahorita en este repaso. Es el vector sobre su módulo. Para hablar de módulo o de magnitud se encierran estas dos barritas. Este es U. Entonces yo ya sé que este es 5,4 y
sé que este se calcula usando la relación pitagórica de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, por acá. Entonces el vector unitario del vector u es igual a 5,4 sobre su módulo. Entonces me daría 5 al cuadrado nos da 25 más 4 al cuadrado que nos da 16. Entonces el vector unitario del vector u es igual a 5,4 sobre raíz de 41. Ustedes pueden encontrarse en textos una respuesta de esta manera, pero generalmente es más común dejarlo el denominador repartido en cada uno de ellos, que haría 5 sobre raíz de 41, 4 sobre raíz de 41. Este es el vector unitario. Les contaba yo en clase que esto se le puede hacer la prueba y que hacerle la prueba para saber si de verdad es unitario es hallarle la magnitud a ese vector unitario. Es decir, hallar esta magnitud. Si yo hallo esta magnitud, me tiene que dar 1, ¿cierto? Tiene que dar 1. Eso es lo que vamos a verificar. Entonces, la magnitud del vector u, el vector unitario u, aplicamos Pitágoras a estas coordenadas, ¿cierto? Pues, ¿cómo me quedaría? Raíz de 5 sobre raíz de 41 al cuadrado más 4 sobre raíz de 41 al cuadrado. Estoy hallándole la magnitud al vector unitario, estoy haciendo la prueba, que me tiene que dar 1. Voy a seguir por acá en este espaciocito. Entonces, la magnitud del vector unitario de u es igual a raíz cuadrada de, arriba me da 25, ¿cierto? Este es 5,25 y esta se cancela sobre raíz de 41 más, y este me da 16 sobre, aquí cancelamos, 41. Entonces la magnitud del vector unitario de u es igual a, como tiene fraccionarios homogéneos, el mismo denominador, se coloca el mismo denominador y se suman los numeradores. Ya para terminarlo, la magnitud del vector unitario es igual a 25 más 16, 41 sobre 41, y hemos acabado de verificar que pues esto nos da raíz de 1, ¿cierto? Y raíz de 1 es 1. Listo, entonces miren cómo podemos hallar un vector unitario. Así de esta manera lo hallamos por acá. Y luego procedimos. Una vez obtuvimos las coordenadas del vector unitario, que son estas que estoy poniendo aquí en asterisco, esta es la respuesta, procedimos a hacerle la prueba. Hacerle la prueba es hallarle la magnitud a ese vector unitario y verificar que en realidad nos dé 1. Listo. Eso es más o menos, bueno, aquí también está esto, esa presentación que la compartimos Gustavo y yo. Listo, entonces vamos a mirar qué tenemos en el taller. Permítame, yo creo que un tablerito de estos. Bueno, mira primero el taller, ya voy a abrir el tablero. Vamos por acá para el taller. Un segundito.
Listo, aquí ya me abrió. Un segundito, yo lo nombro. Ok. Listo. Entonces, vámonos con este primer ejercicio. En este primer ejercicio dice, dados los vectores U3,5, V2, menos 2 y W2,3 en R2 en el plano. Encontrar la magnitud y dirección del vector Z, un nuevo vector, U menos V más 3W, hallar también su vector unitario y graficarlo. Normalizar los vectores, bueno, hay varios puntos. Empecemos con el A. El punto A, entonces me están pidiendo hallar el vector Z. Y el vector Z se compone por U menos V más 3W. Y todos esos los conocemos, ¿cierto? Es operación entre vectores de la siguiente manera. Entonces el vector Z es igual al vector U. Entonces el vector U es menos 3,5. Menos el vector V, 2, menos 2. Más un escalar. Recuerden que los escalares se pueden multiplicar por los vectores. Un escalar es un número, una magnitud que solo, una unidad que, perdón, un concepto, un número que solamente tiene magnitud pero no tiene dirección ni sentido, un componente escalar, una cantidad escalar, por W. Y W es 2,3, ¿cierto? Simplemente hemos cambiado los valores de U, V, W y aquí hemos tenido en cuenta el escalar 3. Vamos a hacer esta operación primero. Recuerden que en las propiedades de escalares por vectores resolvemos el escalar por el vector en cada una de sus componentes. Entonces nos queda Z igual a menos 3,5 menos 2, esto los estoy dejando quietecitos, más, y este me daría 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Listo. Ya para hallar Z, ¿qué hacemos entonces? Sumamos cada una de las componentes en X, teniendo mucho cuidado con los signos. Entonces Z va a ser menos 3, menos 2, más 6. Esa sería la suma en X. Y ahora sumamos las de Y. Esta y esta. Entonces nos quedaría, 5. Ojo, menos por menos me da más 2, más 9. ¿Sí? Luego, Z va a ser igual a, vector Z a menos 3 y menos 2 nos da menos 5 y menos 5 más 6, 1, 5 más 2, 7, más 9, 16. 7 más 9, 16. Listo. Ya tenemos el vector Z. Era esta primera parte del ejercicio.
Pero nos dicen, halle también su vector unitario y graficarlo. Vamos a hallar, así no me lo estén preguntando, pero muy probablemente se los pregunten en la evaluación, en el quiz, en el final, hallar su dirección. Recuerden que la dirección es el ángulo que forma el vector. Entonces, hallar su dirección equivale a hallar teta. ¿Teta de quién? De z. Entonces, z nos dio 1,16, ¿cierto? Les decía yo a mis estudiantes que para hallar la dirección es muy importante, antes de hallar teta, que ubiquen el vector, sin necesidad de graficarlo, en qué cuadrante está. ¿En qué cuadrante está z? Alguien que me active el micrófono y me cuente en qué cuadrante está. En el primero. Muy bien. Teta está en el primer cuadrante. O sea que el ángulo que yo halle va a ser un ángulo agudo o un ángulo menor o igual a 90 grados, ¿cierto? No va a tener ningún problema. Entonces simplemente cuando yo halle teta, recuerden que teta se halla con tangente a la menos 1 de y sobre x. Pero de una vez para que les quede, porque esto seguro que se lo van a encontrar de aquí en adelante varias veces, ¿qué pasa si yo hubiera detectado que me dan el segundo cuadrante? Si yo detecto que me dan el segundo cuadrante, es porque me hubiera dado, por ejemplo, menos 1,16, ¿cierto? Si me hubiera dado así, está en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque la x está negativa y la y positiva. Recuerden que en un eje y, x, positivo, positivo, negativo, negativo. Entonces, si me da en este cuadrante es porque la x es negativa y la y positiva. ¿Y el ángulo dónde está? El ángulo está entre 90 y 180, ¿cierto? Además, yo le quitaría incluso el igual a este porque si me dan de 90 grados exactamente, pues no está en ningún cuadrante, sino que está en el eje Y. Si me hubiera dado por acá, en el tercer cuadrante, entonces me hubiera dado como menos 1, menos 16, ¿cierto? En este caso estaría en el tercer cuadrante. Entonces el ángulo estaría entre ¿quiénes? Entre 270 y 180. Aquí llevamos 0, acá llevamos 90, acá llevamos 180, acá llevamos 270 y cuando doy la vuelta completa estamos hablando de 360. Y si me hubiera dado por acá en el cuarto cuadrante, entonces me hubiese dado x positivo, ¿cierto? Miren, y y negativo. Esto para el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante el ángulo está entre ¿quién? Está entre 360 y 270. ¿Esto por qué? Porque cuando yo utilice la tangente inversa de menos 1 de y sobre x, me va a dar un ángulo entre 0 y 90, positivo o negativo, dependiendo pues de los signos. Que una vez lo halle, teta, ubicarlo en el cuadrante que es. Enseguida miramos como en otros ejercicios. ¿Listo? Y también, así como un recorderis, estamos usando tangente de y sobre x porque esta teta se está formando, son ángulos en posición normal, es decir, son ángulos que parten del semieje positivo de la x. Entonces por acá está la componente en y por acá está la componente en x. Y en la trigonometría la tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto de teta? Es y, ¿cierto? El cateto opuesto de teta es y
y el cateto opuesto y el cateto adyacente de θ es x. Cuando yo despejo el ángulo, entonces ahí es cuando digo que tangente a la menos 1 de esta división de y sobre x. ¿Listo? Por eso es que estoy utilizando por acá esta expresión que la puedo generalizar para hallar el ángulo. Solamente que tengo que tener mucho cuidado en qué cuadrante está antes de dar la respuesta definitiva. ¿Listo? Entonces, volvamos ya al ejercicio. Vamos a hallar la dirección de z. Otra vez, pues, estaba haciéndoles un repasito. Y z es 1,16. Z vale 1,16. Entonces, acabamos de concluir que está en el primer cuadrante. Ambos son positivos. Entonces, θ, la dirección del vector z, es igual a tangente a la menos 1 de y sobre x, o sea, de 16 sobre 1. Luego, θ es igual, no sé si alguien tenga por ahí a la mano una calculadora, y me dice cuánto nos da tangente inverso de 16. 86.42. Muchas gracias. 86.42 grados. Y esta sí es la respuesta. Esto está en el primer cuadrante, ¿cierto? Aquí no hay ningún problema, me dio en el primer cuadrante, esta es la respuesta. No tengo que ir a mirar en qué otro cuadrante quedó para poder hacer la resta o la suma, dependiendo del cuadrante. Entonces, esa es la dirección del vector z. Ese estaría, y si tiene sentido, ¿cierto? Miren, 1 en x, 16 en y, acá, grandecito, un ángulo de 86,42. Si yo lo fuera a graficar, ¿cierto? No, y creo que hay que graficarlo, así que lo graficamos bien, con todas las de la ley. Profe, y si nos hubiese dado con la Y negativa, ¿cómo lo pondríamos en el plano? Pues tangente inversa de menos 16 Ajá, sería menos nos hubiera 86. dado, exacto, tangente inversa menos 80. ¿Cuánto da? Cuéntame cuánto da. 86.42. Tangente inversa Menos menos 80. Ah, 86.42. da De menos menos 86. 16. Exacto. Entonces, ¿qué sucede con este? Pues como ya es 1, menos 16, ¿cierto? Sí, Entonces ya nos señor. estaría dando por acá, ¿cierto que sí? Y el ángulo sería este, en el sentido de las agujas del reloj. Esta es una Compré. respuesta válida. Lo que pasa es que hay algunos que textos, ejercicios o profesores, yo no sé el profe Gustavo, si de pronto exija que el ángulo se lo den en posición normal, entonces hallaríamos este, ¿cierto? Pues sería muy fácil decir que θ es igual a 360 menos, Menos 86.42. esto nos da eso. $273.57. Entonces 273,57 sería pues como la respuesta que tradicionalmente uno encuentra en todos los textos, porque es muy común dar los ángulos en posición normal, ¿cierto? Este sería el ángulo. ¿Listo? Está bien, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. Bueno, entonces vámonos para otra vez otro tablerito. Esas preguntas son súper importantes para que... Ah, bueno, ya acabamos de hallar la dirección de θ, ¿cierto? Voy a repetir lo mismo. Ya la hallamos, y nos dio 86.42, sabemos dónde está. Vámonos para el ejercicio. ¿Qué más nos piden? También su vector unitario y graficarlo. Entonces, ya sabemos que Z nos dio 1,16, ¿cierto? El vector Z. Vamos a hallar el vector unitario de Z. El vector unitario se halla Z sobre su magnitud. Listo, esta es la expresión matemática para hallar un vector unitario. Entonces reemplazamos. Luego el vector
unitario de z va a ser igual, por aquí para que me quepa. El vector unitario de z va a ser igual a z, o sea, 1,16 dividido su magnitud. Y su magnitud es esa relación pitagórica de 1 al cuadrado más 16 al cuadrado. Así estamos hallando un vector unitario. Entonces, el vector unitario de z es igual a 1,16 sobre la raíz de 1 al cuadrado me da 1, 16 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 256. 256, muchas gracias. Sobre la raíz de 256. ¿Eso tiene raíz? ¿Exacto o no? No, no tiene ¿No raíz tiene? exacta. Ok, entonces dejémoslo indicado. El vector unitario de z es igual a 1 sobre raíz de 256, 16 sobre raíz de 256. Esta es la respuesta de su vector unitario. Profe, sería 257. 256 es el cuadrado de 16. Ya, claro que sí, muchas gracias. 257, que tampoco tiene raíz, ¿cierto? ¿O sí? No, Exacto. No, no tiene. muy bien, muchas gracias. Listo. Ya saben que si le quieren hacer la prueba, le hallan la magnitud a este, pues eso es opcional. O a no ser pues que el ejercicio lo pida. Allá el vector unitario y probar que el vector unitario sí cumple la condición de que su magnitud sea 1. Entonces ya saben que hallarle la magnitud a este vector unitario, otra vez, una relación pitagórica de 1 sobre raíz de 257 al cuadrado más 16 sobre raíz de 257 al cuadrado. Y esto nos da la magnitud del vector unitario de z. Nos va a dar entonces, aquí se cancelan estas raíces, ¿cierto? Se cancelan estas raíces. Entonces aquí nos va a quedar la raíz de 1 sobre 257 más 16, ya sabemos que da 256, ¿cierto? 256 sobre 257. Y esto nos va a dar la raíz de arriba, pues otra vez, fraccionarios homogéneos. Y coloco lo mismo denominador. Sumo los numeradores. Y indudablemente, pues esto nos va a dar 1, ¿cierto? Entonces hemos verificado que es un vector unitario. Y nos está diciendo también que lo grafiquemos. Entonces, para graficarlo, ya tenemos, graficarlo es muy sencillo. Y graficar el unitario, como les contaba yo en mi clase, pues puede ser también un gráfico aproximado porque a veces el unitario es muy pequeñito, como creo que en este caso. Entonces simplemente vamos a hacer nuestro plano cartesiano y ubicamos el vector y el vector unitario. Como yo sé que está en el cuadrante 1, entonces le voy a dejar el mayor espacio acá a este cuadrante. Es el eje Y, es el eje X, y el vector tiene como coordenadas 1, 16. Les pongamos por acá el 1, por acá el 2, el 3. Y vamos a suponer que por aquí está el 16. No necesitamos en Y sino el 16, ¿cierto? Entonces, por acá está nuestro vector pedido, que con absoluta certeza, pues si estamos utilizando una hoja milimetrada y todas las medidas, ya sabemos que este ángulo nos dio 86,4, ¿cierto? Este ángulo nos dio 86,4. Y que este es el vector z de magnitud
¿Dónde hallamos la magnitud del vector z? Por acá, ¿cierto? Cuando hallamos el unitario. Se me perdió. ¿Dónde fue? Uno, aquí está. Aquí hallamos la dirección. Bueno, aquí hallamos la magnitud de... Acá hallamos el unitario de z, ¿cierto? Y la magnitud de z es este que está acá abajo. O sea que la magnitud de z es raíz de 257. ¿Cuánto nos da raíz de 257? Aproximadamente. $16.03. Exacto, muchas gracias. 16.03. Esa es la magnitud, ¿cierto? ¿Dónde hallamos la magnitud? Recuerden que la magnitud del vector z es esta. Mírenla por acá. Magnitud del vector z. Ahora nos dio raíz de 257. En este caso, aproximadamente 16.03, ¿cierto? Entonces, listo. Y ya graficamos el vector z. Graficar su vector unitario, las coordenadas del vector unitario de z nos dieron 1 sobre raíz de 257, 16, nos dieron 1 sobre raíz de 257, 16 sobre raíz de 257. Estos son números demasiado pequeños, es que por ejemplo 1 dividido raíz de 257, pues este da 0,06 y 16 dividido raíz de 257 y este da 0,99, ¿cierto? Con el lleno no hay tanto problema, pero ubicar este X, pues aquí es demasiado pequeñito. Primero sería miren, yo amplío aquí un poquito. Estamos hablando de que si aquí está el 1, en la mitad está el 0.5. Y aún así necesitamos es el 0.06. O sea que aquí estaría, me tocaría dividir este en 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estaría el 0.1. El 0.06 estaría por acá, todavía muy pequeñito. Entonces, pues no la necesidad pues como de esa rigurosidad, simplemente para dar a entender que tengo muy claro que hay un vector unitario. Yo personalmente, yo creo que con Gustavo tampoco hay problema, simplemente dibujamos acá un vector así de otro colorcito y decimos que ese es el vector unitario de z, el vector unitario de z que está por acá. No se les olvide que está en la misma dirección de su vector origen, o sea, su vector madre, su vector z, y con el mismo sentido. Que si ustedes hacen, otra manera, se los contaba incluso ayer también en clase, otra manera de probar que este sí es un vector unitario es hallar su dirección. Yo puedo hallar θ igual a tangente a la menos 1 de este vector unitario y me tiene que dar el mismo ángulo de z. Yo puedo decir 16 sobre raíz de 257 sobre 1 sobre, pues sí, miren que sí da lo mismo, ¿cierto? Porque es que se cancelan los 257 y me queda tangente a la menos 1 de 16, que ya sabemos que me da lo mismo, ¿cierto? Otra manera de verificar que sí es un vector unitario. Listo, entonces ya hemos graficado el vector, pusimos aquí de una manera pues sí representativa el unitario, porque habría que hacer un gráfico muy amplio, muy grande para poder ubicar un 0.06. Lo representamos ahí y termina este primer punto. Hallar también su vector unitario y graficarlo. Normalizar los vectores U, V y W y verificar que son unitarios. ¿Ya? Recuerden que normalizar los vectores es otra manera de
Normalizar un vector es otra manera de decir que es unitario. Ahora aquí está más cosa alborotada. Profe, entonces podríamos decir que normalizar es encontrar el valor, el vector unitario de esos tres vectores. Exacto, eso es normalizar. Voy a hacer uno, ¿cierto? Ya ustedes hacen los otros dos. Normalicemos por ejemplo W. W es 2,3. El vector W tiene como coordenadas 2,3. Normalizarlo es hallar su vector unitario. Eso es normalizarlo, es otra manera de expresarlo. Entonces, si yo voy a normalizar a W, digo el vector unitario de W. Y el vector unitario de W es igual a W sobre su módulo. Hallar un vector unitario es relativamente sencillo. Si ya lo hacemos con uno en el espacio. Entonces, el vector unitario del vector W es igual a W, que es 2,3, sobre su magnitud. Y su magnitud es la relación pitagórica. Listo. Entonces, el vector unitario de W es igual a 2,3 sobre la raíz cuadrada. Esto me da 4 más 9, 15, ¿cierto? 9 más 4, 15. Luego, pues lo separamos. El vector unitario de W es igual a 2 sobre raíz de 15, 3 sobre raíz de 15. Y el ejercicio también me dice, verifique que sí sea el vector unitario. Entonces ya sabemos que cómo se verifica. Verificar. Verificar es hallar la magnitud de ese vector unitario que acabamos de hallar. Es decir, aplicar Pitágoras a este, ¿cierto? Entonces me queda 2 sobre raíz de 15 al cuadrado más 3 sobre raíz de 15 al cuadrado. ¿Por qué 15? 9 ¿No más sería 4, 14? se me está olvidando sumar, voy a tener que hacer una plana. 9 más 4 me da 13, ¿cierto? Eso. Ahí me disculpan. Yo era para ver si estaban despiertos y poniendo cuidado. 13. Me está rindiendo mucho. Ojalá así fuera con la plata, ¿cierto? 13, Ojalá 13. que sí. 9 más 4, 13. Raíz de 3. Es más, me hubiera dado cuenta, donde tú no me corrijas, me hubiera dado cuenta del error al hallar el unitario, ¿cierto? Porque imagínate que imposible pues que aquí no hubiera encontrado el error. Vector unitario de W, vector unitario de W es igual a, entonces arriba me da 4, otra vez, este aquí me da 4 y aquí se cancela la raíz. Entonces me queda 4 sobre raíz de 3 más, y aquí 3 al cuadrado da 9 sobre, aquí cancelamos la raíz, sobre 13, ¿cierto? Yo creo que aquí me hubiera encontrado el error, pues imposible que me hubiera vuelto a equivocar ahí con la suma. Me hubiera dado 9 más 4, 13, y entonces ahorita me hubiera dado 15, y yo, uy, no, aquí hay un error, porque como que 15, entonces ahí me hubiera devuelto, hubiera verificado que había hecho la suma mal. Pues espero que no hubiera sumado de nuevo aquí 4 más 9, 15 otra vez, no, imposible. Y precisamente esto nos da 1, ¿cierto? Entonces acabamos de verificar que el vector W es un vector unitario en la dirección de W. Está en el primer cuadrante, ¿cierto? Quería que miráramos aquí un momentico estos vectores. El vector U está en ¿qué cuadrante? El vector U está En el segundo. en el segundo cuadrante. El vector V está En el cuarto.
No, En en el, el cuarto, sí, muy en el bien. cuarto, sí. Y este pues está en el primero, ¿cierto? Si yo le quisiera hallar las direcciones al vector U, menos 3, 5. El vector U es menos 3, 5, ¿cierto? Pues esto no está en el ejercicio, pero para que miremos una cosa que pasa cuando está en otra parte. Si me preguntan hallar la dirección de ese vector U, recuerden que esto es la dirección es el ángulo. Recuerden que lo primero que tengo que hacer es ubicarlo en el cuadrante sin necesidad de dibujarlo. Yo sé que esto está en el tercer cuadrante. Listo, no se me puede olvidar que está en el tercer cuadrante. Entonces hacemos el ejercicio de θ igual a tangente a la menos 1 de y sobre x, ¿cierto? Entonces θ es igual a tangente a la menos 1 de 5 sobre menos 3. ¿Cuánto me da esto? ¿Me ayuden, por favor? Esa división, ¿cuánto nos da? O de una vez la tangente a la menos 1, como quieran. Menos 59.03. Ya el grado, el ángulo. Sí, el ángulo. Menos 59.03. 03. Ok. Ojo que esta no es la respuesta. Aquí sí no puedo decir que esta es la respuesta porque está en el tercer cuadrante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hacemos el ejercicio de mirar si le sumamos, le restamos. Eso es muy relativo. Porque en el tercer cuadrante, pues la X está negativa y la Y positiva. En el segundo, ¿cierto? Sí, sí. Muchas gracias. Recuerden que todos estos errores son intencionales para ver si me están poniendo cuidado. Muchas gracias por la corrección. Bueno, está en el segundo cuadrante, ¿cierto? Entonces, inicialmente este ángulo, si yo lo fuera a ubicar, ¿dónde estaría? Como medio negativo, en el sentido contrario de las agujas del reloj, este ángulo me está dando por acá, ¿verdad? Menos 59.03. Pero yo lo necesito en el segundo cuadrante. O sea, yo lo necesito acá. Profe, pero sería en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Claro, dije que en el sentido contrario. Sí. En el sentido de las agujas del reloj. Ay, no. Es que eso es lo que me confunde a la hora de graficar, entonces por eso estoy como intentando estar pendiente. No, excelente. No, muchas gracias también por estar pendientes, porque así hacemos el ejercicio lo mejor posible. Claro, en el sentido de las agujas del reloj, por eso me da negativo, ¿cierto? Mire, sentido de las agujas del reloj, negativo, y mide ahí, ¿cierto? Siempre que hallemos estos ángulos son en posición normal, es decir, arrancan del semieje positivo de la X. Todas las respuestas que me dé acá con la θ en la tangente inversa, ¿listo? Pero yo sé que el ángulo que yo necesito es este. Este es para yo darle la respuesta a mi ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como por opuestos por el vértice, yo sé que este ángulo y este ángulo es el mismo. Aquí hay varias formas de hacerlo. Pues la más común es decir que θ, o θ respuesta o θ resultante va a ser igual a ¿quién? A este que mide 180, ¿cierto? Menos este que mide 59.03. Y esa sí sería mi respuesta. Ese me da en el segundo cuadrante, ¿cierto? ¿Cuánto me da esa resta? ¿Sí le están haciendo por ahí? 180. 120.97. 120.97. 120.97. Esa es la respuesta, mis queridos estudiantes. Cuando le pregunten en un quiz, en un taller, ¿cuál es la dirección del ángulo U? Entonces la respuesta es, la dirección del ángulo U es 120.97. Y esto está en el segundo cuadrante, ¿cierto? Ángulo 120 está en el segundo. Listo. Bueno. Me regala un momentico, yo escribo, por favor. Sí, claro. ¿Tú eres del grupo de Gustavo? Sí, señor. Ah, ok. Si se me olvida enviarle los links a las aulatalleras al grupo de Gustavo, me escriben un correíto, por favor, porque se me está
Como yo lo subo al Moodle de mi grupo, pero ustedes tienen acceso al Moodle de Gustavo, entonces para que también tengan el video del aula taller. Listo. Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Entonces, y de la misma manera se podría hallar este 2 menos 2. Este no tiene problema porque este está en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Hagámoslo así rapidito. El 2 menos 2, que es el vector que sigue, que es V. Entonces, identifico que este está en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Entonces, tangente a la menos 1 de y sobre x, o sea, de menos 2 sobre 2. Es decir, tangente a la menos 1 de menos 1. ¿Cuánto nos da? Creo que menos 45 si no estoy mal. Sí, Me señor. verifico. Menos 45. Ah, ok. Y sé que está en el cuarto cuadrante. Repito, para mí, yo aceptaría eso como respuesta, porque es que menos 45 en el sentido de las agujas del reloj está acá y está en el cuarto cuadrante. Pues este es el vector V. Yo no le vería ningún problema a esa respuesta. Sin embargo, pues, para ser como juiciosos con la otra forma de expresarlo, simplemente digo que teta es igual a 360 menos 45. Esto nos da 315, ¿cierto? Es decir, la dirección del vector V en el sentido contrario a las agujas del reloj o en posición normal es 315 grados. Listo. Esa es la forma de hallar los vectores. Vamos a ver qué más tenemos acá en el taller. Nos dice que normalicemos, verificar que son unitarios. Bueno, ya lo hicimos con W. Y la misma forma se hace con los otros. Ya saben que normalizar es hallar su unitario. Hallar el vector lambda de tal forma que lambda W es igual a 9. Lambda W es igual a 2,3. Entonces, vamos a estar mejor para acá para tenerlo por aquí a mano. Nos están diciendo que hallar lambda de tal forma que lambda es un escalar, ¿no? Lambda es un número. Esto es un escalar, una cantidad escalar. Recuerden que hay cantidades escalares y vectoriales. Que las escalares son números y unidades, no necesitan más información. Por ejemplo, cuánto mide este lápiz, cuánto mide la mesa, cuánto mido yo. A mi estatura es 1,70 metros. Ya, yo no necesito decir que yo mido 1,70 metros, 30 grados en el eje positivo de la X, para nada. Cuando usted le piden su estatura, usted dice, 1,70. O cuando le piden su peso, ok, pues un mal manejo, pero eso ya pertenece al campo de la física. Uno debería que decir, es mejor mi masa, pero no es tan común decir cuánto es mi masa, sino cuánto es mi peso, ¿cierto? Yo peso 70 kilos. Obviamente uno pesa hacia abajo, ¿cierto? Pero bueno, las cantidades escalares son aquellas que no necesitan sino su número y su magnitud para quedar completamente definidas. Pero igual, si yo le digo, desplácese 5 metros, entonces usted qué es lo primero que me va a preguntar, ¿hacia dónde? Bueno, entonces el desplazamiento es una cantidad vectorial, porque tengo que decirle, desplácese 5 metros o desplácese 5 metros, 30 grados, qué sé yo. Cuando uno habla de desplazamiento habla de cantidades geográficas, ¿cierto? Coordenadas geográficas, al noreste, a 30 grados al noreste. Entonces ya cuando una cantidad necesita más datos, grados, sentido, es una vectorial. Y si no necesita sino
el número y la unidad es una cantidad escalar. Regáleme un segundito. O sea que en el otro ejercicio faltó entonces encontrar U, ¿cierto? Nos faltó encontrar U. Está en el B. Sí, señor. Sí, solamente hallamos W. De hecho, nos faltó U y V. Listo, pero se hacen de la misma manera, ¿no? Ya sabes que si vas a hallar, si vas a normalizar U, ¿qué haces? Dices que el vector unitario de U, ¿cómo se normaliza? Es igual a U sobre su magnitud, ¿cierto? Así se normaliza U y así se normaliza también V. Es el mismo procedimiento. Eso lo dejo para que ustedes también se entretengan un ratico. Vamos a hallar este C. Hallar lambda de tal forma que lambda W es igual a 9. Lambda W, su módulo es igual a 9. Entonces, ¿quién es W? Vamos a mirar primero quién es lambda W. W es 2,3. Es decir, recuerden que el escalar se multiplica de esta manera con la cantidad vectorial. Entonces nos queda 2 lambda, 3 lambda. Y me dicen que si yo le hallo la magnitud a este, miren, están diciendo que la magnitud, esto me da 9. Ok. Entonces vamos a hallarle la magnitud a este. Hallarle la magnitud a este es esta relación pitagórica. 2 lambda al cuadrado más 3 lambda al cuadrado igual a 9. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? 4 lambda al cuadrado más 3 por 3, 9 lambda al cuadrado. Por aquí nos va a dar 9 más 4, 13 lambda al cuadrado. Estamos sumando cantidades, términos semejantes. 9 lambdas al cuadrado más 4 lambdas al cuadrado me dan 13 lambdas al cuadrado. Igual a 9. Puedo sacar el lambda de acá, esto me va a dar raíz de... Esto me va a quedar raíz de 13, el lambda sale. Raíz de 13 lambda igual a 9. ¿Cierto? Porque el lambda sí lo puedo sacar de la raíz, el 13 no tiene raíz exacta, entonces queda en la raíz, el lambda sí sale, y necesito despejar lambda, entonces este raíz de 13 que está multiplicando pasa acá a dividir, y me queda que lambda es igual a 9 sobre raíz de 3. Esto sí lo podemos hacer en una calculadora, para darle valor aproximado a lambda, con unos 2 decimales. $2.5. Perdón que se me perdió. 2.5, muchas gracias. Ese es el valor de lambda. Regáleme un segundito. Gracias. Listo. Ese sería el valor de lambda. Entonces, de esa manera termina eso. Allá el valor de lambda, que de tal manera que lambda es igual a 9 y queda listo. Eso es. La distancia entre los vectores U y V. U es menos 3,5. Es para el punto C. El vector U es menos 3,5. Y el vector V es 2, menos 2. Y me piden hallar esa distancia. Listo. Hallar la distancia es
es lo que hay del vector U al vector V. Recuerden que la distancia de un vector a otro, de un punto a otro, es, podemos hallarlo de dos formas. Uno, usando la tradicional fórmula de distancia entre dos puntos, se aplica tranquilamente. O, como lo hemos trabajado con los vectores, decimos que esto es igual a B menos U, y hacemos esta resta y luego le damos la magnitud. Es decir, B menos U es igual, V es 2, menos 2, menos U, y U es menos 3, 5, ¿cierto? Entonces, esto nos da 2 menos 3, o sea, menos por menos me da más, entonces 2 más 3, recuerden que ese componente es en X, componente es en X, y componente en Y, menos 2 con componente en Y, menos por más da menos 5. Esto nos va a dar 2 más 3, 5, y menos 2 y menos 5 me da menos 7. Para hallar su distancia, o sea, ya lo tenemos en componentes cartesianas. Y para hallar su distancia simplemente le hallamos su magnitud. Recuerden que la magnitud es esa relación pitagórica de 5 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. Entonces esto nos va a dar 5 por 5, 25, más 7 por 7 positivo, ¿cierto? 7 por 7, 49. 25 más 49 y raíz. Me ayudan con esas operaciones. Entonces estamos en la magnitud de la distancia del vector U a la distancia del vector U. 74. ¿Cuánto? Raíz de 74. Raíz de 74. 8.60. Entonces la distancia del vector V es igual a 8.60. Hagamos aquí una correccioncita de nomenclatura porque esto quedaría como si fuera un producto vectorial, eso es otro tema. Dejémoslo como un solo vector desde U hasta V. La distancia del vector de U a V es 8.60. Listo. Qué pena ver el tablero anterior. Sí, señor. Míralo acá. Ok. Listo. Este se los voy a dejar para que avancemos si quieren al otro puntico que es con vectores en el espacio. Hallar los escalares alfa y beta de tal forma que cumpla. Aquí intenten. Reemplazan U, reemplazan V, reemplazan W y despejamos alfa y beta. Lo intentan, si no, pues me cuentan cómo les va. Vamos a mirar. Este. No, este es en el plano. Yo quería que miráramos uno en el espacio. Dados los vectores, miren, estos son con vectores en el espacio. Dados los vectores U, 3, 1, menos 1 y V2, 3,4, hallar los módulos de U y V. Y el vector unitario en la dirección y sentido del vector U y V y graficarlos. Entonces, aquí podemos, como se dice por ahí, matar dos pájaros de un solo tiro. Si pues hallamos los unitarios, que hallar los unitarios y la dirección, en la dirección, no la dirección, porque eso es un tema que todavía no hemos visto. Una cosa es hallar el teta cuando están en el plano, que ya sabemos que es tangente a la menos 1 de y sobre x, y el teta en el espacio se hace de otra manera, es algo que se llama los cosenos directores, pero eso todavía no lo hemos visto, entonces no nos adelantemos. Pues con mi grupo no lo hemos visto, creo que con Gustavo tampoco. Entonces, por el momento no hallemos en el plano, en el espacio, perdón, todavía no hallemos direcciones teta, que se halla en el plano, en el espacio se halla de una manera diferente.
Vamos a normalizarlos. Si yo los normalizo, si hacía yo los vectores unitarios de U y de V, de una vez estoy haciendo el punto A y el B, ¿cierto? Entonces, el vector U tiene como coordenadas 3, 1, menos 1. Ese es el vector U. Vamos a normalizarlo. Y normalizarlo es hallar su unitario, el vector unitario del vector U. Es decir, ya sabemos que es el vector sobre su magnitud. Su magnitud o su módulo. Esto de acá es el módulo, lo que está en el denominador, ¿cierto? Entonces aquí estamos haciendo de una vez el punto A y de una vez este punto B en el U, ¿cierto? Vamos haciendo de una vez A y B, hallando el módulo y el unitario. Entonces, bueno, si quieres lo hacemos por acá aparte. Vamos a hallar el unitario de U, el módulo, perdón. Vamos a hallar este denominador primero. Esa es la relación pitagórica de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces el módulo o la magnitud del vector U es igual a, entonces este me da 9 más 1 más 1. Entonces esto nos da raíz de 9, 10, 11. Raíz de 11. Ya tengo la respuesta A para U. El módulo de U es igual a raíz de 11. Listo. Entonces, vamos a reemplazar acá ya para el punto B. Vamos a reemplazar acá para hallar su unitario. Entonces, ¿cómo nos queda? El vector unitario del vector U es igual a U. O sea, 3,1 menos 1 sobre su magnitud o su módulo, que lo acabamos de hallar y nos dio raíz de 11. Esto lo reemplazamos y nos va a quedar que el vector unitario de U es igual a, se lo separamos a cada uno, 3 sobre raíz de 11, 1 sobre raíz de 11, menos 1 sobre raíz de 11. 3 sobre raíz de 11, coma, 1 sobre raíz de 11, coma, menos 1 sobre raíz de 11, ¿cierto? Eran así. 3, 1 y menos 1. Respuesta. Este es el vector, este es el módulo y de una vez el vector unitario de U, porque miren que me preguntaban dos cosas, el módulo de U y el vector unitario de U. De igual manera, ya eso lo hacen ustedes, de igual manera, si con este mismo procedimiento hacen V. Quería ir a mirar el tema del gráfico del vector U. Vamos a hacerlo acá para que nos quede todo el tablerito completo y graficar el vector U en el espacio. Se hace de la siguiente manera. Entonces, recuerden que ya vamos a dibujar, es el espacio. Entonces dibujamos un eje para una de las coordenadas, el otro eje para la otra coordenada y por acá vamos a dibujar el eje Z, el eje X, perdón, que le dimos, vamos que este va a ser nuestro eje Z, este va a ser nuestro eje Y y este va a ser nuestro eje X. Y vamos a graficar a Z, perdón, a U, que es pues 3, 1 menos 1, es el que vamos a graficar. 3, 1 menos 1. X, Y y Z. Listo. Entonces empecemos. Dividimos los ejes, normal. Es 1, 2, 3. En Y también necesitamos entonces 1, 2, 3. En Z necesitamos el negativo, pero entonces hagamos los positivos por acá. Y el negativo de Z, pues es ese mismo, pero entonces en el otro lado, ¿cierto?
Este sería nuestro eje Z. También lo hago bien alineado. Entonces necesitamos el menos 1, ¿cierto? Como por acá más o menos. Menos 1. Y aquí llevamos 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lo que hacemos es ubicar primero estos dos. 3 en X, 1 en Y. Entonces para ubicar 3 en X, 1 en Y, ubicamos el 3 en X y el 1 en Y. Y hacemos también unos paralelogramas. O sea, hago a partir de X, hago una línea que mida una unidad paralela al eje Y. Y luego por Y hago una de 3 unidades paralela al eje X. Listo. Esta que estoy haciendo acá, que lo voy a corregir porque me quedó un poquito torcidita. Esta es paralela al eje X. Este puntico que acabamos de hacer acá es 3,1. Me faltaría el menos 1. Entonces, en este punto de encuentro de X y Y, trazo Z menos 1. Como va hacia abajo, entonces a partir de acá dibujamos una unidad hacia abajo negativa, que sería la de Z, ¿cierto? No tan grande, un poquito más pequeñita. En este puntico que estoy señalando acá, mis queridos estudiantes, está mi vector U. Entonces, desde el origen de este espacio hasta acá, trazamos este vector. Estoy haciendo de color azul. Este es el vector, se llama U, ¿cierto? Sí, el vector U. Este es el vector U. Tomémosle esa flechita para que no se confunda con esto. Ese es el vector U. Observen cómo estamos hablando del espacio, ¿cierto? Entonces aquí se forma un cubo. Pues no hay necesidad de hacerlo, pero para que los quería mostrar porque no solamente pues se trata, y de pronto en otros ejercicios necesitemos por aplicación mostrar otro tipo de construcción. Entonces observen cómo por acá, si yo completo todos los lados paralelos a cada uno de los ejes, este vector está, pues no es un cubo, que en geometría un cubo es el que tiene las 6 caras iguales como si fuera un dado, ¿cierto? Esto es un cubo. Pero cuando no tiene las caras iguales se llama un paralelepípedo. Un paralelepípedo es una figura en el espacio con 6 caras, por ejemplo un dado. Listo, entonces aquí más o menos pues trato como de mostrarles el paralelepípedo que se forma. Listo. Este de color azulito es nuestro vector pedido. ¿Dónde estaría su vector unitario? Que lo acabamos de hallar. Igual, pues, gráfica, estos son números muy pequeñitos y más en este gráfico que en realidad es relativamente también pequeño. ¿Qué hacemos para graficar mi vector unitario? Lo mismo que hicimos ahorita en el plan. Cogemos por acá en la misma dirección del vector madre, del vector U, graficamos este que sería el vector unitario de U. Este negrito, ¿mide cuánto? Que tiene como magnitud una unidad. Y este sería mi vector U, este de color azul. Listo. Así más o menos, mis queridos estudiantes, se grafica un vector en el espacio y así como lo hicimos acá, se le halla su vector unitario con todo este procedimiento. Y el procedimiento es el mismo. Solamente que para graficarlo sí tenemos que tener en cuenta que ya tenemos son 3 dimensiones y que aquí se forma un paralelepípedo y que la diagonal de un extremo, como una diagonal del paralelepípedo que también tiene muchas diagonales, pero la que sale del origen de este espacio, ese es el vector. Listo. De igual manera, acabamos de hacer U. De igual manera se hace V.
Incluso V está más fácil de graficar porque todos son positivos. 2, 3. V quedaría, vamos a ver si no se ve muy lleno acá. V es 2, 3, 4. Entonces, 2, 3. Ubicamos el vector 2, 3. Acá, vector no. El punto de encuentro de... fíjate que aquí lo hice con Z y es con Y. Otra vez. X y Y. Entonces buscamos el punto de encuentro de X y Y, que es 2, 3. Entonces, por 2 que está en X, trazo una línea paralela a Y que mida 3. O sea, hasta acá, ¿cierto? Paralela al eje Y, no hasta acá, sino proporcionalmente o en perspectiva hasta 3. Y desde Y trazo una línea paralela al eje X que mida 2. Como si se me forma, aquí en color verde, como si se me forma un paralelogramo. Este lado paralelo a este y este lado paralelo a este. Y en este puntico de encuentro de X y Y trazo Z, 4 hacia arriba. Entonces, paralelo al eje Z, trazo una línea que mida 4. ¿Listo? Este vector que voy a dibujar, ahí sí, desde el origen hasta ese punto de encuentro, este es el vector V. Este es mi vector V. ¿Listo? Entonces observen cómo también... Profe, perdón, ¿desde, Sí, desde dónde se cuentan los 4? para Desde el Z 2. los cuentas desde este punto. O sea, esto debe medir, pues, si a mí no me está, no estoy siendo muy juicioso con las medidas, ¿cierto? Pero esto debe Sí, sí, medir no 4. importa. Este debe medir 4. Este debe medir 2, ¿cierto? Y este debe de medir 3. Haciéndolo con reglita y todo. Como les digo, no No, estoy no, siendo muy... sino como lo habíamos hecho arriba hasta 3, pero entonces, pues sí, ya sabemos que sube hasta 4. Exacto, sí. Listo, está bien. Muchas Listo. gracias. Ok. Entonces este es tu vector V. Y de nuevo, pues por acá se forma el cubito este. Acá en el... Bueno, no lo enredemos. No hay necesidad de dibujar el cubo. Aquí no me estaba quedando muy bien, entonces mejor dejémoslo solo el vector, que es el que necesitamos. ¿Cierto? Yo necesito es ubicar el vector. Lo de completar el cubo, ¿por qué se lo estoy, el paralelepípedo, por qué se lo estoy contando? Porque es que recuerdo por ahí en un taller, creo que es el que sigue, donde sí se necesitan algunos lados de ese cubo, pero bueno, cuando lleguemos ahí lo hacemos con más detalle. Pero por el momento me dice, grafique los vectores y ya los graficamos, ya cumplimos con la tarea de graficarlos. V y este de color azul, que es U, ya están graficados los dos, que es la tarea que nos pedía este punto, listo, que nos pedía graficarlos, U y V. Si quieren los hacen en un mismo gráfico o los hacen en gráficos separados. A veces es bueno hacerlos en gráficos separados para que no, o si lo hacen en un mismo gráfico, usar 2 o 3 colores para que se puedan distinguir los vectores. Que se puedan distinguir los vectores. O hacer V en un gráfico y U en otro. Listo. Ok, vámonos por acá. ¿Quiénes estamos hoy? María Camila Gudelo. María Camila. ¿Dónde está? Levanta la mano, me cuenta. Susana Crespo. Susana. Está. Jairo Díaz.
Jairo Díaz tampoco está. Bueno. Luisa Fernanda Diosa. Qué pena, pero es que estaba llamando de Noel. Me disculpo. Juan Camilo Castrillón. Ricardo Contreras. Andrés Camilo Incapié. Levantó la mano, profe. Sí, gracias. Juan David Orozco. Por acá, profe. Juan. Cristian Tapias. Cristian. David Vera. Daniel Villalba. Marcela Torres. Presente. Muy bien, Marcela. Steven Agudelo. Presente, profe. Muy bien, Steven. Laura López. Levanto la mano. Ok, gracias. Santiago Gómez. María Camila Milán. Caterine Montalvo. Sí, María Camila, ya te vi. Caterine. Presente, profe. Ok. ¿No nadie? 10 estudiantes, muy bien. Listo, mis queridos estudiantes. Eso ha sido todo por hoy. ¿Cómo? ¿Qué me faltó? Carlos Enrique Tamayo. Sí, Carlos, yo te puse ya el chulito. Bueno, que tengan un maravilloso día. Cuídense mucho y nos vemos en clase y en el próximo aula taller. Hasta luego. Profe, gracias, hasta luego. Hasta luego.